Toma tu turno Siéntete cómodo. y acompáñanos. En sala de espera. Conecta Siente y evoluciona. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez un sábado más a Sala de Espera. Espero hayan disfrutado los episodios anteriores y sí o sí tienen que ir a disfrutar los episodios anteriores porque esta es la secuela número 3, el tercer video que traemos de la dislexia. ¿Cuál No fue la sé dislexia? contar. Ay, no, es el segundo, ¿no? Es el No, tercero. el tercero ya. Ah, sí, sí, es Sí, el porque tercero, son no me trastornos de confunda. personalidad. Perdón. Podemos El, poner. el tercer video de nuestra secuela de Trastornos de la Personalidad, que pues si no lo vieron, pues por favor váyanse para no volverlo a explicar, no mentiras. Pero sí, tienen que ir a verlos porque están súper interesantes. Digamos que se pueden percibir un poquito. Siento yo que el primero como muy académico, pero es que para explicar esto sí teníamos que ser un poco más puntuales, un poco más teóricas, por decirlo de algún modo. Pero bueno, aquí estamos, nos presentamos, somos Mónica Sáenz, Daniela Hoyos, y el día de hoy vamos con la tercera parte, que son Cluster B y Cluster C de los trastornos de personalidad. Exacto. Pero antes de continuar, vamos a hacer un pequeño brochazo. Recordemos que los trastornos de personalidad, según el DCM-5, que nos estamos basando nosotros en este momento, se vienen tres: clúster A, clúster B y clúster C. En este momento vamos a tomar el B. Y para quienes no hayan visto los videos o para quienes quieran que un pequeño brochazo, recordemos que los trastornos de personalidad son patrones persistentes de una experiencia interna y un comportamiento que se desvían marcadamente de las expectativas o la cultura del individuo, ¿sí? No es que sea yo soy así o yo me identifico así, es algo mucho más grande, por eso se les llama trastorno. Entonces ahí está el pequeño brochazo para que lo recuerden, la diferencia y lo que les digo. Vayan a ver nuestros videos, están en alguna parte donde YouTube decida colocarlos porque siempre cambia los lugares. Y vean Donde el si resto, nos ven mucho y si nos siguen, nos van a encontrar rápido y si no, pues no, están en algún lado de YouTube, pero está, para en algún que lado de la vean. internet. Y recordemos que estamos tomando estos temas junto con personajes y series para hacerlo más dinámico y lo otro que siempre les decimos, nosotras no damos un diagnóstico a un personaje ficticio, solamente es para que ustedes comprendan cómo funciona esto, seamos como más empáticos, entendamos más las situaciones de personas que lo están viviendo y también que les permita tener más el diálogo. Por eso nunca vamos a dar un diagnóstico ni nada, porque la idea es que ustedes generen el diálogo, no es que generen el diagnóstico ustedes, sino que lo vean con otros ojos, como lo ve cualquiera, pero también desde una parte más científica, que no sea solo porque yo creo o de pronto o quizás o tal vez. Entonces ahora sí, Conversaciones que nos sirven en el transporte público, dirían por ahí. exactamente. Entonces ahora sí, vemos con los clúster B. Para empezar, Cluster B, iba a decir Cluster B, y se me traba la lengua. Estoy en Estados Unidos, hablo inglés. Los clúster B. Para el Cluster B, tenemos a los dramáticos emocionales o dependientes. Aquí literalmente predominan todos estos patrones intensos, súper intensos, de emoción, relaciones inestables, conductas impulsivas y suelen ser llamados como a provocar reacciones fuertes hacia la sociedad o por la sociedad. En primera instancia tenemos al antisocial. Esta persona que siente desprecio por las normas y derechos ajenos de las otras personas, tiene una conducta muy impulsiva, muy extremadamente manipuladora y agresiva. Falta de remordimiento o de culpa en sus acciones y puede implicar conductas también delictivas o de engaño frecuente. Aquí antes de irnos con nuestros protagonistas del día, quisiera aclarar, digamos, que siempre hay una diferencia entre lo que llamamos antisocial y asocial, porque muchas veces es como, ay, no, es que mi amigo es re antisocial, él no convive con nadie. Y simplemente como literalmente un dato que les puede servir para cualquiera, para cualquier tipo de conversación, es que antisocial es supremamente diferente a asocial, aunque literalmente se cree que son iguales, antisocial ya es un poco más violento, impulsivo, delictivo, o sea, un paso más allá. El ser asocial sí es ser a la persona que conocemos que de pronto no es tan bueno con sus relaciones sociales o comunicándose o conviviendo, socializando, etcétera. Entonces son dos puntos diferentes porque la
antisocial, sí ya es como un paso más allá que lo lleva a no querer, no solo no tener relaciones sociales, sino agredir a la sociedad, de cierta Ujú. manera. Y ahí es cuando hablamos en nuestros primeros episodios de depresión, que hay que a veces coger estos tipos de conceptos no tan a lo chévere, porque pasa lo mismo que con depresión. Ay, estoy depresiva porque estoy triste. Lo mismo acontece con antisocial. Le estamos dando una etiqueta, un nombre a una situación que de verdad suele ser más grande de lo que aparenta. O sea, como lo que decía Dani, o sea, una persona antisocial es alguien que roba, engaña sin remordimiento, miente constantemente, manipula para tener todo lo que quiere y no pretende las consecuencias, o sea, no sabe las consecuencias legales, si las sabe, no le importan. O sea, es una persona que uno lo ve tipo películas como que es la persona que le importa dañar a todo el mundo y no le interesa nada. O sea, cuando yo me refiero a alguien antisocial es algo serio y grave. Pero lo que decía, una persona asocial es totalmente distinta porque es más evitar la interacción social. Entonces no es pero también es algo más grave. Entonces cuando tengamos un amigo así que suele ser un poquito, digámosle que es un poquito, no es muy extrovertido, es más introvertido, suena mejor. Pero decirle a una persona que es antisocial y todo eso, estamos cogiendo un concepto que es grande para abarcar cosas sin sentido. Y cuando a alguien se le diagnostica este tipo de cosas, así mismo lo vamos a asimilar. Porque si alguien lo clasificaran de una persona antisocial, va a decir, no le gustan las personas y punto. Es que es introvertido y punto. Y no vamos a ver la gravedad del asunto, que es por eso que a veces tengamos mucho cuidado en catalogar o nombrar ciertas cosas, porque por así mismo las vamos a tomar más adelante si seguimos llamando a depresión o seguimos llamando depresión solo tristeza o antisocial a aquella persona que se aísla, que es totalmente distinto y no es así. Por ejemplo, otro ejemplo que también decía Dani, de lo que hablamos del antisocial, es como alguien que prefiere pasar su tiempo solo leyendo o trabajando en sus proyectos o haciendo actividades sin contacto social frecuente, pero no tiene manipulación, no tiene problemas legales, no está desligado de la sociedad y no pretende hacer daño. Simplemente le gusta estar solito y ya está. Esa es la diferencia. Pero si les digo personal a un anuncio dejar de poner las etiquetas donde no son. Con Y eso. es un error muy común, o sea, es muy común de que queramos llamar a una persona muy introvertida como antisocial, queriendo decirle asocial, pero pues es normal, es común, es algo que se van a encontrar en el diario, pero pues empezamos nosotros a culturizar un poquito más para que puedas tener esta diferencia y tú digas, mira, no sabía que era diferente, yo lo aprendí hasta en la universidad. Hay gente que todavía no sabe, o sea, Ujú. es normal, es muy común. ¿Por qué? Exacto. Porque Y ya suenan igual. tienen. Entonces, Exacto. No, y lo segundo es que ya tienen un dato para aquellas personas que quieran verse cool. Entonces usted dice, no, como esta no es persona es antisocial. antisocial, es asocial. Antisocial es exacto, antisocial es que no respeta las leyes, solamente quiere su tiempo y su espacio. Y dices, Culturizando con sala de espera. exactamente. Ahora sí, En este sentido, suele asociarse mucho con las personas que literalmente, como lo venimos diciendo, suelen o quieren quedarse sola, pero esto suele tener un paso más allá donde quieren destruir o tienen un odio hacia la sociedad. Es por eso que Hannibal Lecter es uno de los protagonistas del día de hoy, nuestro antisocial número uno. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Porque, bueno, a pesar de que pasa a ser uno de los villanos más aterradores del cine, es un psiquiatra, ¿no? Y me encanta el paralelismo que hace la película, el director y toda su producción de que es un psiquiatra, ¿no? Talentoso y pues obviamente asesino en serie, caníbal, básicamente, donde quien no se ha visto la película trata de que literalmente la persona busca a sus pacientes, pues, a sus víctimas también, y pues empieza también a comérselos y su mayor como placer al momento de entrar en el canibalismo es comerse el cerebro de las personas, cual zombie. Pero personas. la mayoría de sus rasgos de personalidad y comportamiento se pueden clasificar como el TPA, que es trastorno antisocial, que se le puede clasificar literalmente como malévolo debido pues a su sorprendente falta de remordimiento y culpa, lo que veníamos hablando, y que también se pueden observar mucho en la vida real en los asesinos en serie, Ujú. como el famoso Ted Bundy, por ejemplo. For the record, you are guilty of killing many women and girls. Is that Yes. clear? Yes, that's true. Eh, Ujú.
literalmente se interactúa de una manera donde el protagonista, o sea, en este instante, Hannibal Lecter empieza a ser esta persona como muy entradora, con un encanto, como buena gente, como amable, pero todo eso hace parte de su repertorio de la manipulación y la conversación que tiene para empezar a hacer pues lo que quisiese hacer o como se quisiera desempeñar. Todo esto empieza de pequeño, de micro a macro, ¿no? Entonces empiezan a hacer microexpresiones, un diálogo amable, una comunicación asertiva, pero finalmente empieza todo a ser un acoso o verbal o físico o todo esto que suelen tener los niveles de, de on point de los antisociales, que también válido aclarar que los antisociales también suelen ser las personas con un nivel de inteligencia superior. O sea, son bien inteligentes, son bien pepas, Ujú. muy superiores a la media, porque literalmente se evidencia, como en este caso Hannibal Lecter, una memoria increíble. O sea, es una cosa que no se le olvida nada y que realmente se empieza a detectar, y por eso es que muchos asesinos en serie tienden a tener este trastorno de la personalidad porque lo piensan muy bien, son muy inteligentes para actuar, para hacer sus actos delictivos, por decirlo de alguna manera, y como que pensar cada detalle, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, en el caso de algunos asesinos en serie, son más impulsivos y por eso no son tan buenos, entre comillas, haciendo lo que hacen, pero este tipo de personajes que sí tienen muy extremadamente marcado lo que es el trastorno de esta personalidad, tienden a tener esas tendencias como muy tipo TOC, ¿no? Todo súper pensado, todo a la extrema inteligencia, todo bien organizado, bien puestecito, y es lo que les lleva pues a ser lo que son. Ujú. Y algo de lo que tú decías ahí, ellos por la misma inteligencia que tienen, hacen que cometan actos de violencia planificada, muy planificada, que usualmente su mayor arma, que uno lo piensa, su arma es manipular psicológicamente, porque ellos tienen un encanto superficial, tienen una conversación sofisticada, no es como se nota, o sea, no se ve a primera vista las Y muy intenciones que decente, van a tener. muy Ujú. correcto. Exactamente, o sea, el lenguaje y la forma de actuar y de decir no dan, o sea, es muy difícil notar que esa persona tiene unas intenciones totalmente distintas, porque la manipulación que usan es muy precisa y es algo que llevan creando al transcurso de sus vidas. Es decir, que de un momento a otro es que le mataron al papá y se volvió Hannibal Lecter. O sea, no. Es una cosa que lleva un transcurso y por eso es que ellos logran tener esa manipulación, porque lo van aprendiendo y van notando factores y van generando como un plan, una organización. Y lo que más resalta a estas personas es lo que decía ella, hay una falta de remordimiento total de los actos que hacen. Usualmente hay algunos asesinos seriales que tienen cierto remordimiento al momento de que se entregan, al momento de que, pero un remordimiento real. Porque en los casos de los asesinos seriales, pues hay reportajes que dicen, ay, sí, yo discúlpame, ay, sí. Pero no, es mera manipulación para que salga el caso mejor. Pero hay otros asesinos que sí sienten culpa, sientes desesperación o sienten algo al momento del caso. Este tipo de personas no. Es como, bueno, sí, lo hice y ¿qué? ¿Puedo volverlo a hacer? Deme tiempo. Sí, o sea, esa falta total de movimiento también los caracteriza mucho. Por eso pusimos a este. Yo, En la yo vida tenía una real, pregunta. sí, La mitomanía llevaría a es que lo estoy googleando porque no sé si de pronto la mitomanía lleva a sí. un trastorno antisocial, ¿podría? Podría tener rasgos. Por ejemplo, en este caso, si yo me vuelvo calculador y tener mitomanía, puedo tener rasgos de antisocial, más no quiere decir que sea antisocial, puedo tener remordimientos. Por ejemplo, hay pues sí, digamos, las personas que que son compradores compulsivos, que por ejemplo utilizaron toda la tarjeta de crédito de los ahorros de la familia, un ejemplo. Ujú. Entonces esta persona va a mentir y va a decir que es que lo necesitaba, que la casa lo necesitaba, más si hay culpa porque se dio cuenta que es molesto, pero lo que lo intenta ocultar. Pero que sea un trastorno, no, pero puede tener rasgos. Porque el hecho de tú mentir y mentir y mentir lo normalizas. Ajá. Y al momento de normalizar, vas quitándote un poquito de remordimiento de tus acciones porque ves que es algo normal. Pero puede ser más rasgos.
pero para llegar a este tipo, no, yo creo que más en otros casos sí, Ok, pero ok. puede funcionar. Y pueden hacer, porque lo que te dije que cuando son este tipo de personas, así puede iniciar mintiendo y dándose cuenta que al mentir no pasa nada, entre comillas, o sea, no le va a afectar. Entonces va a seguir haciéndolo y lo va a ir mejorando cada vez más. Puede, puede, puede. Ah, Nice. Se me abrió otro mundo. Ah, se me abrió el tercer ojo. Ah, no. de otra vulnerabilidad. Bueno, entonces vamos con Ok. De trastorno antisocial pasamos al trastorno límite, borderline, para acá el inglés. Ah. hoy estamos de Speak English. Estamos speak English, es pan English. Bueno, Español. ¿qué nos lleva a esta inestabilidad emocional súper intensa, relaciones interpersonales caóticas, desde la idealización hasta la devaluación, miedo al abandono compulsivamente, real y casi un 90% imaginado, conductas impulsivas y autolesivas? Ujú. Y aquí les traemos a nada más y nada menos que Harley Quinn. I know what you're trying to say. Harley, why not just leave? I'd say, why are you screaming at me? I'm not deaf. I'm standing right here. La Todos reina de la reina. Tilín, 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 tilín. utilizamos más la última Harley Quinn puede ser del Escuadrón Suicida, que como que lo refleja mejor, porque ahí nos cuenta un poquito de la historia de ella. Entonces, si notamos, Harley Quinn es impulsiva, con emociones intensas, con una identidad inestable. Su relación con el Joker es un ejemplo claro de la etización y de evaluación que ella tiene, el miedo extremo al abandono, tiene comportamientos autodestructivos y cambios bruscos en su efecto, que es lo que pues no te terminé de dejar de decir lo que era el límite, que el límite tiene inestabilidad emocional, miedo al abandono, impulsividad y relaciones intensas. ¿Sí? O sea, como las Ujú. características del borderline. Y este es otro tipo de cuando uno dice que es límite de personalidad, que también suelen confundirlo con mucho con bipolaridad. Si ustedes se ponen a pensar, porque o sea, tú te pones a pensar, el nombre da para, también suele confundirse, y digamos con el ejemplo que tengo, también lo suelen confundir, porque a veces tú ves a Harley como casual, siendo más o menos decente, y luego la ves en unos bordes o en unos extremos que también pueden confundirla con bipolaridad, pero no tiene nada que ver, porque ya es algo más de ella y de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces también vemos a ella que tiene conductas arriesgadas y violentas. Si ven en las películas, en los cómics o incluso en las series donde pasa, ella se arriesga a lo que sea y sale viva y uno dice, ¿cómo le hizo para salir viva? Porque poderes no tiene. Entonces uno es como, es bien ingeniosa. Y la necesidad intensa de ese vínculo afectivo con el Joker, aunque sea que le causa daños, porque depende de donde tome la historia, ya sea el cómic o las películas, siempre le va a causar algún daño a la pobre el Joker, pero ella sigue ahí. Y también tiene algunos cambios rápidos en la forma que ella se percibe, o sea, de lo que era, de lo que fue, lo que ahora es. Eso también se ve más adelante en la otra película de Animales de Presa, pero eso sí, no sé si es así en modo friki, no sé si es canónico para la historia de Harley, la verdad, no sé. Yo Sí, sé la que verdad a mí me gusta mucho esa película. sí, pero de esa no sé si es canónico siguiendo la historia de lo que es del cómic de Harley Quinn, no sé, porque ahí Ah, bueno, también creo veo. que no. Bueno, es que no sé si hay como... Sí, se parece mucho. Ay, sí, no sé, porque es que, digamos, en Escuadrón Suicida, pues sí tiende a seguir los cambios bruscos que suele tener los cómics y en las series. Pero en los otros de presa, sí, no sé, no estoy segura. Pero pues ahí nos lleva a dar como un cierto trastorno límite de personalidad de ella y un montón de cosas más que tal vez algún día no les decimos porque, Dios mío, esta mujer tiene un montón de cosas, ¿cierto? También aclarar, me gustó algo que dijo Mónica, que se tiende a confundir mucho el trastorno límite de la personalidad con el bipolar. Y creo que para aclarar, una de las cosas que los diferencia mucho, o sea, como que es el mayor diferenciador, es la duración de los episodios, ¿no? En el trastorno límite de la personalidad, los cambios de humor son más frecuentes, rápidos y muy reactivos, como a estímulos externos. Cualquier estímulo te puede cambiar de como de cambio de humor, o sea, te puede cambiar de humor, te puede cambiar de cambio de humor, what the fuck, te puede cambiar de humor muy rápido y muy explosivo, mientras que en el trastorno obsesivo bipolar, perdón, los cambios son un poco más prolongados, más cíclicos y siempre tiene una causa em,
muy significativa para la persona, no es como que ahí vino alguien y me habló y ya yo exploté, no, sino que es una causa muy definida. Depende obviamente de cada persona, porque cada persona tiene sus detonantes muy diferentes a otras personas. Entonces siento que aclarar eso es importante. Ujú. Por ejemplo, los que tenemos aquí de la Escuadrón Suicida, cuando ya está tomando el café, está todo en su mundo y de pronto llega el Joker, ¡pum! Cambio de personalidad inmediato. O sea, vemos de una Harley quieta a, Dios mío, llévame contigo. O sea, aparte de la emoción que tiene por verlo, también hace un cambio así, Flash, y lo que decías, los bipolares no es que sean cambios así, eso tiene toda una frecuencia, una vibración y unas manías. Como ya Exacto. lo en algún tiempo, es diferente, pero sí suele confundirse. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y OS es otro nombre de las etiquetas más utilizadas en el mundo. Y más aún, me da risa, porque, bueno, ya ahora que está en el boom de que por fin estamos conociendo a las mujeres y que tenemos nuestros ciclos y todo, se utiliza mucho esa palabra para nosotras también, como, ay, es que esa es fulanita, es demasiado bipolar porque hace 5 minutos estaba feliz y ahorita está llorando. Y uno, primero si es adolescente, hay Sí, un es cambio bipolar. ahí. O sea, 100%. Si es adolescente, tiene unas hormonas que suben y bajan, entonces uno entiende por qué está en ese revuelto. Y dos, si nosotras estamos en un ciclo, en una fase de nuestras vidas, también puede pasar, pero no es que uno sea bipolar, es que uno tiene un montón de cosas aquí que se están descuadrando y cuadrando cada rato. Entonces también suele utilizarse mucho esa palabra para uno como, este sí es bien bipolar, y uno es como, eso no es esto. Pero, pues bueno. Y eso también, a veces esas etiquetas, lo que digo, nos nublan para ver un poquito más para allá. O cuando la persona, la verdad, tiene esto, le quitamos el valor. Porque, pero entonces esta persona es bipolar. Ok, o sea, solo está triste y feliz todo el tiempo. Eso es lo malo de las etiquetas continuas. Por eso les digo que sería bueno, así como, no lo utilicen las etiquetas cuando no es. Pregunte, ¿estás bien? ¿Todo bien? Ok, ¿quieres un chocolatico? Listo. A veces la persona solo quiere comer, que también pasa. Que no está de mal genio, pero tiene hambre. La otra ya con mal genio de comer. Sí, a veces uno tiene hambre, ya, y ya está normal. Normal. O a veces uno está en sus días y ya, o a veces no está en sus días, está en la otra fase y ya, o sea, ya. Cosas de la vida. ¿Qué hago? Bueno, seguimos con, ¿Qué pasó? seguimos con uno que me da conflicto en mi vida. Ah, no, mentira. Ah, Un trastorno traumático, voy a llorar, ya me dieron ganas de llorar. No ya me mentiras. acordé. Vamos a seguir con... Es que me da risa solo. Vamos a seguir con el trastorno que se llama Daniela, porque Vamos a... Sí. Ay, maldito. Ay, Dios mío, ya supéralo, cerebro. eso. Em, Vamos a ir con el trastorno histriónico, el cual, ustedes dirán si soy o no soy, no mentiras, eh, el cual es la búsqueda constante de atención y aprobación, expresión emocional exagerada, dramática, sí soy, mentira, con esta apariencia y conducta muy seductora y cambios rápidos de emoción. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que este trastorno era el trastorno de los bonitos, que un feo no podía ser histriónico. ¿Cómo que no? Yo conocí uno. Eso decía mi profesor, porque la mayoría de gente que tiene este trastorno tiene este talento de seducción, ¿no? Así no sea, yo siento que si no sea físico, puede ser, digamos, más verbal. Ahí voy. Eh, por ejemplo, que son estas personas que te seducen, que tienen un diálogo, iba a decir una palabra que no me gusta, pero y que tienen un diálogo que sus expresiones a la manera de hablar o de expresarse, de moverse, es algo un poco más seductor, más allá de. A esto le llamamos histrionismo. Mm, Y, Pero hay que... bueno, dilo, dilo. hay que aclarar que esa no es, o sea, cuando estamos dando los esquemas de cada grupo, no quiere decir que se presenten todos en su totalidad. Ah, sí, no. Puede aparecer un histriónico que no tenga esa tendencia a como atraer, sino la ideal es la búsqueda constante de atención, ¿sí? Ese es el, como el título grande. O sea, a veces no necesito ser así como, ay, mira cómo soy de hermoso y bello, sino necesito atención constante y doy emoción constante. O sea, puede ser de las personas que publican cada rato en redes sociales, estoy triste, foto llorando, estoy no sé qué, foto con... Estoy, Por qué hace foto de Millennial ahí el pico? pues es que a veces pasa, yo soy millennial, sorry.
Pero se he visto en Idéntico. redes sociales que necesitan esa atención y a veces aparece así llorando o así todo. Estuve llorando hoy. O sea, necesito atención de alguna forma. Eso es, hay que aclarar ahí que tampoco se va a presentar todo. Síguele. Uy, pero no se te va a ver más. Para, para este lindo y hermoso protagonista que tenemos hoy, que de hecho es mi actor favorito, vamos a tener a Johnny Depp haciendo de Jack Sparrow. ¿Por qué navegaría con ustedes? 4 trataron de matarme en el pasado. Una lo logró. Que literalmente creo que es el histrionismo en su máximo esplendor, ¿sí? Literalmente, o sea, tiene como esta búsqueda constante de ser el centro de atención, de que todos los problemas que pasan alrededor de las películas tengan como eje central que sea él, también como su apariencia, porque él lo decía en una de sus películas, como que si voy a ser pirata, pues voy a ser el mejor pirata del mundo. eh, Su apariencia, su forma de hablar, sus gestos, sus ademanes, sus mañas y en sí lo central, su dramatismo y la teatralidad, ¿sí? Su forma de hablar, sus movimientos, sus reacciones emocionales muy exageradas a menudo, búsqueda de generar siempre impacto en los demás, está la habilidad emocional, que aunque a veces no es evidente, se puede mostrar estos cambios rápidos de estado de ánimo en sus expresiones emocionales, que literalmente está así como muy alegre y pasa como de una vez a ira o a tristeza, nostalgia con facilidad. Em, También tiene esta como la llamo, no es, no es manipulidad, sino Muy manipulada que es ese hombre. se me fue, no. ¿Cómo se dice? Mani, es que se me fue el nombre. Ah, es una nueva palabra, es que Sí, obvio, yo creo nuevas palabras. manipulación, No, pero eh, tiene otro nombre. manipular, No, tiene otro nombre. Conjúgueme el verbo manipular. tú manipulas, yo manipulo. Ah, Manipulo bueno, pues está peor. la lengua. Tú, él, vosotros, nosotros y ellos. Espera que la lengua se me traba. Uy, puta, se me fue, espere, no tengo que buscarlo porque no puedo Él creer, no puedo quedar manipula, como los inculta. manipulan, ellos manipulan, yo manipulo. Manipulista, su característica Manipulista, manipulista, sino más manipulista. bien como de influencia, ¿no? Donde se deja llevar por las circunstancias de todas las personas que lo rodean y es como que si ellos saltan del puente, pues yo también salto, ¿no? Porque no puede haber nada más que yo. Entonces, es como todo esto que tiene que mantener estas relaciones donde él es el centro, donde él está enfocado. Hoy nos está pasando algo hablando, realmente. Hoy estamos, perdón, hoy estamos hablando inmundo. Hoy está evidenciando qué acontece cuando unas personas tienen falta de sueño seguido. Real, yo sí creo, estamos hablando fatal, perdón, literal. Eh, pero digamos que todo esto que hace que él sea como un actor de teatro, literal, hace lo que hace el histrionismo. Básicamente eso es. Entonces, es como un buen protagonista para este trastorno. Ujú. Ahí, digamos, una de las escenas, que sí, pues sí, la editora puede ponerla después. Ahí cuando vemos que está Voy a poner saliendo a Jack mucho ese Sparrow tema. corriendo. Mi Ese es uno. personaje. Ese es uno porque por ahí está el dramatismo y la tensión y protagonismo, como yo sé. Pero hay una escena, bueno, que está pasando mucho en redes sociales y pronto ya más aún, pues ahora lo tengan más familiarizado. Y es cuando llegan a contarle, tú no estabas y pasó esto y aquello. Y él dice, pero yo me voy y no pueden hacer nada, porque todos llegan a contarle lo que estaba sucediendo y él ya dice, ah, pues yo no estoy el fin del mundo. Hay una de las películas se llama El fin del mundo. Pero por eso decimos que él está ahí porque es el protagonista. De alguna u otra manera, puede que la situación se vaya hacia los otros dos coprotagonistas. No, él tiene que ser el centro de atención de alguna forma y lo logra. Y aún así Siempre y lo lo logra. logra. Y eso es una característica de una persona histriónica, que 100% logra que la atención sea él. Como sea, pero se logra. Ujú.
Ahora, hay una cosa del histrionismo y depende de qué punto llega a ser un problema y de qué punto no llega a ser un problema. Digamos, en el antisocial, sí o sí es un problema. O sea, ya cuando ya es trastorno como tal, ya es un problema grave porque es que está pasando las leyes, puede manipular, puede hacer daño, eso ya es un problema grave. En cuanto al histriónico, a veces puede no ser tan problema, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los piratas del Caribe, ok, él es así, se mete en situaciones tal, pero no sigue siendo un problema grave, aunque bueno, comete ciertas cosas, pero pues no sigue siendo un problema tan grave, ¿sí? Entonces, hay personas que pueden tener rasgos histrionistas o ser un poquito yendo a lo histriónico, pero que no llega a ser un tan problema para la sociedad. ¿En qué momento se vuelve problema para la sociedad? ¿Tú cómo lo pondrías? Es que igual yo siento que no es como un problema, pero sí es de esa gente que tú dices como, qué fastidio. Bueno, Entonces, entonces suele tener como esa parte como de desprendimiento social, porque la gente como que también le hace como ya, como que ya, o sea, al principio era chévere y ahorita no es tan chévere. Entonces siente también, o sea, también como que de pronto esas personas pueden llegar a sentir como ese obstáculo o esa pared social, ok, que para ellos no va a existir porque ellos son lo máximo, pero sí existiría, ¿sí? Y de pronto uno que otro que sí vea como que no me están aceptando en la sociedad y eso pueda llevar a otros trastornos o a otras dificultades. Pero ajá. el trastorno como tal no siento que sea como muy socialmente Sí, o sea, al momento que se llega, preocupante. exacto, o sea, al momento que uno puede, por ejemplo, puede ir a la consulta y le dicen, bueno, es que tú eres histrónico, no es que sea el O que fin del venga mundo, cualquier pelagato y le diga a usted delante como, es que eres histrónico. eso no se hace. Yo eso toca pasar por un proceso de evaluación, en fin, y lleva tiempo, aclarando. Pero cuando un histrónico llega a ser problemático para la vida es cuando ya tiene conflictos interpersonales, genera un gran malestar interno, o sea, esta persona siente ansiedad, frustración o tristeza porque cree necesitar o hacer algo para que lo acepten, porque no acepta el rechazo. Entonces ahí empieza a ser problemático, o cuando también puede ser problemático cuando conduce a conductas riesgosas, como por ejemplo tomar decisiones sin pensar por el hecho de hacer algo para llamar la atención o empezar a manipular sin ver las consecuencias de. Ahí es cuando una persona con este tipo de trastorno comienza a ser un problema. Puede que al inicio no se vea un problema, pero más adelante puede llegar a ser un problema. Entonces, si alguna persona bien evaluada y bien diagnosticada le llegan a decir es que tú tienes un trastorno esténico, no es el fin del mundo porque yo siento, o sea, desde mi perspectiva, lo que hemos visto, que es uno de los trastornos, como, trastornos, uy, estamos hablando Estamos hablando terrible. re mal, toca dormir. Yo siento Fatal. que eso, yo siento que ahora los trastornos, pues le toca poner un conteo cuántas veces la embarramos. Yo siento que son los trastornos como más, más llevaderos, entre comillas, de este tipo clúster, porque los otros son mucho más difíciles, más complicados y más riesgosos. En cambio, este como que puede llevarse un poquito, aunque al momento de tratarlos suele ser un poco difícil por la misma necesidad de la atención de la persona. Entonces tienden a ser muy habladores, tienden a que te llegan y te llegan a tu lugar y en vez de decir, no, pero es que mira cómo me quedaste peinado el día, hoy recibí cientos un likes por este programa. Y no, como que, ay, 101 likes. Eso estuvo buena. ay, ay, uno tiene que, no, es que llegan así, es en serio. Pero es en cuanto a nosotros, desde nuestra perspectiva, suele ser un poquito tedioso, pero la verdad son personas que se pueden llevar a ser más manejables que los otros anteriores. Los anteriores yo creo que ya toca con policía. Porque También el llegan. mayor, el mayor ejemplo que tenemos para el histrionismo, que creo que de pronto lo pueden, bueno, es que Jack Sparrow, quien no lo conoce, Dios mío, pero tenemos un poco también a Regina George de Chicas Malvadas. Y el demonio toma forma humana en Regina George. Que no te engañe. Parece la típica golfa traicionera y egoísta con cara de mosca muerta. Pero en realidad es mucho más que eso. Es la abeja reina, la estrella. Las otras apenas son sus obreras. Regina George. ¿Cómo podría comenzar a describir a Regina George? Estás Que mal. es esta
típica chica popular que no hay quien pase por encima, que está en búsqueda de la atención de los demás, que tiene que sí o sí a fuerza ser aceptada por el grupo, vanidosa, seductora, manipuladora. Y pues todas estas características de las cuales acabamos de hablar, de que siendo ella el centro de atención, en este caso de toda una escuela, ¿no? Porque obviamente todo el mundo tiene que ser o envidiar a Regina George. Ah, me salió como la película. Ahí está otro ejemplo también, por eso les digo que esto es un poquito más llevadero en la sociedad, o sea, hay fe y esperanza porque es los que nos vimos la película, al final ella, pues sí, se remite, entre comillas, o sea, después de pasar a todo esto y lo que le pasó después de que le bajonearon del puesto. Pero por ejemplo, a ella le pasó lo que yo te digo, como que ella misma, o sea, se puso esa, no ella misma, sino como que ella evidenció como la sociedad puso esa barrera de, ay, que ya, qué chica tan fastidiosa. Y fue como, ay, no, la verdad prefiero cambiar para ser parte del grupo que estar aislada por ser diferente. Bueno, ahí sí, ahí cambió la cosa. Bueno, teníamos fe. Pero, exacto, pero ahí vuelve a hacer lo mismo, porque entonces cambió para poder volver a, si me hago entender, o sea, ahí Va a va ser como, aceptada, pero pues ya no vuelve a ser la número uno, ya llega a ujú, ser, pues bueno, aceptémonos. Pero bueno, es película de esa época que siempre nos va a mencionar que el mejor es el protagonista. que existe la popular de la clase. Ah, Muy, sí. muy película estadounidense, ¿eh? Sí, la verdad, yo desde mi colegio donde yo crecí, yo nunca identifiqué como los populares, o Yo sea, tampoco. estaban O los sea, que, sí, estaban yo los sí. amigables, sí, o sea, los que todo el mundo conocía y pues ahí, pero que fueran así tipo popular, tipo Estados Tampoco, Unidos, ajá, sí, no, no. Muy exagerado. no, hasta ese Aunque dicen que acá sí es así. Uno a veces que sí, ve TikTok dice, ahí están las populares, ahí está tales y tales. es curioso cómo se generan, o sea, todos los colegios tienen sus grupos, pero yo nunca los vi así. Y donde trabajé tampoco pude terminar, no, pues ahí están los populares, ahí están, no, están como, este es el grupo de fulano, este es el grupo de sutano y este es el grupo de tal, y ya, salió para pintura. Ujú. De cuarto tenemos a nuestros lindos e importantes narcisistas, obviamente, con este sentido grandioso de la propia importancia de la necesidad excesiva de admiración, falta de empatía del 1 al 100 literal, no, del 1 al 100 no, del 1 al 3000 y pueden explotar a otros para lograr pues sus fines, ¿no? Entonces está este tipo de persona que te manipula para conseguir lo que se le dé la pinche gana. Ujú. Ahí suele confundirse con antisocial, pero el narcisista no llega al punto del antisocial porque el antisocial es desprecio por las normas sociales y su impulsividad. En cambio, el narcisista lo que prioriza es el sentido de lo grandioso que es esa persona, o sea, la necesidad de admiración. Literalmente es un dios. Exacto. ¿Y tiene falta de empatía? Sí, pero aún así él tiene que estar sobre todo, ¿sí? Esa falta de empatía viene del siendo lo mejor, de lo mejor. Es muy diferente al antisocial, que no importa si está el primero o segundo, lo que le interesa es lo que tiene que hacer y punto. Sí, no, el dios. Perdón, es que mis gatos están haciendo un escándalo porque tienen hambre. Pero, pero sí, digamos que es el ser superior ante todo y para creerse el campeón o el que está de primeras, pues no le importa hacer cualquier cosa. Tenemos Ujú. en este pabellón, en el número 1, Dios. Para los que no se vieron Game of Thrones, pues lástima, vayan, véansela, es muy buena. Para las personas que sí la vimos, tenemos a Cersei Lannister, una perra, no mentiras, no vamos a decir groserías, pero una persona detestable por muchos. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Literalmente con un trastorno narcisista, donde literalmente es la madre de los narcisistas, porque se caracteriza por su egocentrismo, arrogancia, falta de empatía, manipulación, Todo lo otro. superioridad, no, de todo. O sea, esa persona es la más narcisista del mundo cinematográfico, podría decirlo de alguna manera.
porque se ve a sí misma como superior a los demás, creyendo que las reglas no se aplican a ella, actuando con desprecio hacia los demás porque los considera obviamente mucho más inferiores. Tiene esta falta de empatía porque no se preocupa por el sufrimiento de los demás, incluso aquellos que deberían importarle, como sus propios hijos o su propia familia, que realmente pues prefieren, para que no pasen sobre ella, matar, que antes ella se vea como afectada también en la búsqueda de su poder. Em, Utiliza su encanto, su seducción, su posición para ejercer este mismo poder, estas mismas circunstancias. Tiene el sentido de grandiosidad, de que tiene derecho a todo y está destinado a cosas grandes en la vida, y por eso ignora las consecuencias que hacen sus acciones, sean malas o sean buenas, en su mayoría malas, y con esta necesidad absoluta de admiración constante, validación de los demás, que es muy importante en ese trastorno, porque las personas que son narcisistas tienden a tener la necesidad de que los demás reconozcan que ellos son los poderosos, los importantes, los número uno. No es como que ellos mismos se lo crean, sino que también necesitan como esa validación de los demás de que dígame que soy inteligente, dígame que soy bonito, dígame que soy bueno, dígame que soy sí. Entonces es como este círculo vicioso en donde también, por ejemplo, puede entrar la envidia y el resentimiento por los demás que sí lo tienen. Entonces, si no sé, somos un grupo de 4 y está el narcisista y mi compañero le dice como, ay, es que tú, mira, eres la persona más bonito, no sé, que yo conozco que habla más bonito, un ejemplo. Entonces la persona narcisista va a decir, ¿cómo? ¿Cómo le van a decir a él eso y a mí no? Si yo hablo más bonito que él. Entonces suele tener también este conflicto y hace que pues también se tengan dificultades sociales, ¿no? Porque empiezan estas dificultades de comunicación social, de convivencia social, donde puede haber como este desprendimiento social, y dije muchas veces social, eh, y pues no hay una buena comunicación y buenos afectos en la vida personal de las personas con trastorno Personalmente. narcisista. Yo te falta personalmente. De acá también tenemos que aclarar algo también que está viendo mucho en redes sociales con lo del narcisista. Suele ver, sí, se ve mucho en redes sociales que cuando tu papá o tu mamá son narcisistas, cuando no sé qué, volvemos a lo mismo. O sea, el narcisista, como lo aclaró Dani, o sea, va más allá de una persona que quiere ser, o sea, de querer llamar la atención o ser el centro, sino es las acciones que va a tomar para llegar a esa meta. O sea, esa necesidad de admiración lleva a una falta de empatía muy grande. Entonces, una cosa diferente es cuando yo tengo, no, es que lo que suele ver mucho en redes sociales, no, es que yo crecí con una madre narcisista porque se ponía en el centro de todo, pero sin embargo tuve empatía porque te dio de comer, sin embargo tuvo no sé qué, o sea, hay que tener cuidado porque puede que haya rasgos, como lo mencionamos en los primeros capítulos de personalidad. Rasgos son ciertas características, no quiere decir que toda la persona sea así. ¿Sí? Cuando ya es una persona narcisista ya tenemos un problema grande, como lo veamos en Game of Thrones, o también, si para los que no se vieron Game of Thrones, también tenemos el Ascar del Rey León. Have I ever told you how I got my scar? No. No, you haven't. I wasn't much older than Kion when it happened. Él es un villano clásico con un patrón normal de grandiosidad, tiene envidia, tiene manipulación y tiene ausencia de remordimiento. O sea, en Scar vemos todos los mismos patrones. Mató a su hermano, se deshizo del sobrino y remordimiento, ninguno. O sea, ¿por qué? Por la búsqueda de ser el rey absoluto. Eso es lo que decimos cuando llamamos a una persona narcisista. O sea, ya no es, o sea, no va a tener empatía de las acciones que hacen para llegar al centro de atención. Ahora, yo quiero aquí abrir una brecha, porque es que no sé, para diálogo para que ustedes crean después de todos los trastornos que vimos en este momento. Amparo Grisales, ¿cuál es? Es que sí es bien narcisista la señorita, ¿no? La verdad, ¿para qué lo pienso? Sin justificar a nadie, sin diagnosticar a nadie, pero es que ahorita, digamos, en Colombia están dando Yo Me Llamo, mi papá es fan de eso, yo no lo veo. Lo recordé, o sea, yo recordé de todas las características y se me vino la foto de Amparo Grisales porque ella suele ser en el show, estamos buscando al artista, yo no sé, Es pero que ella también es tiene muy que ser el histriónica la vieja. centro.
Sí, También es pero demasiado es que histriónica. por eso yo creo que tiene rasgos de los dos. Porque si ustedes lo ven, ella también, sí, es más histrónica de pronto. Porque Es ella necesita, bastante histriónica. sí, ella necesita ser el centro de atención, pero también hace comentarios muy feos y por eso también lo veo de este lado, porque a esos comentarios que hacen son muy poco empáticos. Entonces yo creo que tiene rasgos de los dos, porque ella se busca el centro de atención y a veces hace comentarios sin remordimiento, porque hasta en redes sociales, hasta los mismos colegas del momento, también esos comentarios son muy fuertes. Y no se queda como... Y no, Horrible. y no muestra como un remordimiento, entonces por eso se me vino. Para los que están en Colombia, búsquenla, es muy fuerte. Entenderán. Solo ellos Sí, entenderán. sí. Pero Yo aún de verdad así, el narcisismo, muchacha, es un trastorno muy común mundialmente. Son casi el 10% de la población mundial que sufre un trastorno narcisista de la personalidad y muchos más los que tienen rasgos, ¿no? Entonces, suele que sí puedas encontrarte uno que otro narcisista en tu vida y muchas personas que tengan rasgos narcisistas también, entonces es más común de lo que pensamos, la verdad. Es más común que otros No, trastornos de la personalidad. y más en esta era digital, suele aumentar la situación. O sea, puede que una persona tenga rasgos, pero en esta era digital puede que los aumente o los empiece a desarrollar un poco más, porque como todos tenemos redes sociales, todos queremos ser el centro, todos queremos que nos den como el hecho de sentirnos admirados o algo nos da un potencial, entonces esto ayuda a que esto continúe. El mundo de ahora ayuda a que no quiere decir que ahora porque tengamos redes sociales vamos a tener un trastorno. No, pero pues sí influyen mucho en el desarrollo o en la persistencia de estos. Tú te pones a pensar. Es verdad. Oiga, sí. Y yo aquí como, oiga, sí. Mm, interesante. Bueno, sigue nuestro clúster C. Eh, el clúster C, donde empezamos a hablar de un poquito los trastornos, diría yo, de trastornos de la personalidad como más cotidianos, un poco más comunes, ansiosos o temerosos, donde predomina la inseguridad, el miedo, el rechazo, la necesidad de control. Encontramos en definitiva tres. El primero, el evitativo, el que evita 100% las interacciones por miedo intenso al rechazo o a la crítica, la baja autoestima, el deseo de las relaciones, pero o sea, tiene el deseo a las relaciones interpersonales, pero pues las inhibe por la vergüenza o por, volvemos a lo mismo, el rechazo, el miedo al rechazo, también la sensibilidad extrema a la desaprobación. Entonces, es toda esta persona que tenemos como que si yo no hago las cosas bien, pues voy a ser rechazado, entonces mejor no las hago porque puede que no pase, ¿no? Entonces, tenemos como estas personas así como asociales un poquito, donde les da miedo salir a expresarse tal y como son, simplemente por el miedo a que no caiga bien, no entre bien en el círculo social, me hagan una crítica y no sea capaz de confrontarla. Entonces, ese tipo de personas. Ujú. De este también suele confundirse también con las personas que tienen alguna fobia. Por ejemplo, se me fue. Ah, sí, La con fobias sociales también. Exacto. Cuando tienen fobia social y eso también es diferente las formas en que se manifiesta y lo mismo que hablábamos cuando hablábamos de bipolaridad, porque es que en el evitativo, la inhibición social, el miedo al rechazo, sentimientos de inferioridad, si yo me pongo a decir todo eso, estoy describiendo a un adolescente que le están haciendo bullying. Sí, poco pensar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando estamos hablando de este tipo de trastornos, no es el momento, no es la situación ni es el contexto. Es algo mucho más grande que abarca muchas cosas más. O sea, no solo se queda ahí con el miedo al rechazo, porque todos tenemos miedo al rechazo. Todos tenemos sentimientos de inferioridad de alguna forma. Y en algunos momentos, si eres introvertido como yo, hay momentos en que no quiero hablar con el mundo, pero son momentos. No quiere decir que todo el tiempo yo me encierro en la casa y no quiero hablar con el vecino. Simplemente son momentos en que, ay, no, que vamos a ir a hablar con el mundo. Ya se le Hay acabó la batería social. Sí, a mí se me acaba la batería social. Ayer salí y hoy no quiero salir. No quiere decir que uno sea antisocial ni que tampoco tenga este trastorno evitativo. Simplemente son características de la personalidad, que es otro tema totalmente distinto,
O en el caso, como les dije, de lo del bullying, también puede deberse a una situación tal que está generando estas cosas. Por eso es muy importante lo que decíamos al principio. Uno no puede darle un trastorno, un diagnóstico a alguien de primerazo sin conocer las vulnerabilidades o lo que ha vivido antes. O sea, yo no puedo decir que esta persona tiene trastorno especial evitativo porque se la pasa encerrado. No, pues tú no sabes lo que le haya pasado y que también pasa en el trabajo. Que pueden que le hayan hecho mucho bullying o le hayan dicho que es que tiene un granito aquí, entonces ya no quiere salir porque es que este granito le molesta. Ujú. Es diferente, el evitativo es más extenso y pues sí, es diferente. Para Pero es- ejemplificar esto, tenemos a los amantes de Friends, si se vieron Friends, si no, muy buena serie y para aprender inglés también. Dato curioso. Chandler Bang no tiene, digamos así, como muy marcado el tema del trastorno evitativo, pero sí se puede ver en muchas acciones o cosas cotidianas que hace. ¿Por qué? Porque, como decíamos, esto se generaliza cuando hay una inhibición social bastante como notable y como la hipersensibilidad a esta evaluación negativa. Entonces, en el caso de Chandler, tiene un miedo muy grande para los que vimos la serie al compromiso, por ejemplo. Entonces, no se quiere, o sea, compromiso real de compromiso, em, pues con su novia, con su pareja, con la persona que le ha gustado por mucho tiempo, sino que también el compromiso como a tener cosas de responsabilidad, ¿no? Del mudarse solo, de el tener ciertas responsabilidades en el grupo de amigos, el de literalmente me pongo barreras porque igual me da como manía de no ser aceptado por mi círculo de amigos que son 5, son 6. Entonces me acomodo más o menos a lo que pueda llegar a moldearse en el grupo para no recibir esa crítica, ¿no? Entonces, si ellos van y se saltan de un puente, pues yo voy porque si no voy, pues ¿qué dirán? ¿Sí me hago entender? Entonces, normalmente, y también resaltando que ponen mucho la historia de él, como que su infancia fue muy marcada por el divorcio que tuvieron sus padres, entonces por eso tuvo como falta de atención emocional, lo cual obviamente contribuye a la dificultad para tomar estas relaciones saludables dentro de la adultez, ¿no? Y empieza como a tener estas dificultades también para tener relaciones amorosas, el uso, digamos, de un humor muy negro, muy sarcástico, para poder acercarse emocionalmente a los demás, pero no tener como esa relación directa por la inseguridad que tiene la baja autoestima. También se muestra demasiado inseguro, no suele decir como frases como que no es lo suficiente para tal persona o no es lo suficiente para el círculo social, no es lo suficiente para el trabajo. Entonces, por lo mismo, se le dificulta mucho expresar estas emociones y y compartirlas con los demás. Entonces, es como de todos los amigos, entonces es como el amigo que está más apartado, que no se expresa, que no cuenta, entonces como el que menos se conoce, conociéndolo bien, pero es el como que el menos se da a conocer o tiene esa apertura emocional como lo tienen los demás. Ujú. Ahí es cuando les decía que es muy diferente a una fobia, porque él por lo menos interactúa con su círculo, más no de la forma correcta, porque lo que dice se evita situaciones que pueden generar críticas o rechazos, usar el sarcasmo de la comedia, pero él se interactúa. Y cuando nosotros hablamos de una fobia, una persona que realmente tiene miedo, no solo evita, o sea, se esconde, huye. Ya es un miedo que él hace que ya no socialice. Él sí socializa, pero tiene estas deficiencias para hacer las cosas bien. Pero sí logra funcionar en la sociedad. Esa es la diferencia que por eso le digo que no, hay que tender a no mezclarlos. ¿Sí? Mis gatos se están matando. Eh, Está por allá, mirando por allá, yo, ¿qué pasó? literal. Bueno, como segundo trastorno de este clúster tenemos al dependiente que tiene la necesidad excesiva de que otros se hagan cargo de su vida, 100%. Miedo intenso a la separación, dificultad de tomar decisiones sin apoyo, puede soportar situaciones dañinas para no perder la relación, entonces suele ser esta persona que pasen por encima mío, no importa, pero nunca se vaya. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Es como que sí te necesito y no te voy a soltar y puedes hacer lo que seas conmigo, pero no te vayas. Así como nuestra linda y hermosa Bella.
de Crepúsculo. Yo de Crepúsculo. Sí, pues yo sé que hay muchas personas que no son fanáticas, otros que son fanáticas que se leyeron todos los libros y vieron toda la saga. O personas Vela, que ahorita nos da cringe. sí, o sea, si no lo han visto, hay muchos memes también que reflejan todo esto. O sea, solo tienen que ver el meme o los cortos y se van a dar cuenta. Porque Bella es un personaje con rasgos tan claros de dependencia emocional. O sea, su autoestima está aparentemente ligada a la aprobación y la constante pertenencia o al lado que esté de Edward. O sea, ella necesita estar con Edward sí o sí. Y tiene un miedo intenso a la soledad y la toma de decisiones principalmente basada de su pareja, porque antes de conocer a Bella, en los inicios de las películas, ella era una adolescente, siendo adolescente, la verdad. Y ya conoce a Edward y Edward se vuelve su mundo. Entonces ahí tenemos la dificultad para tomar decisiones sin la aprobación de otros o sin la necesidad de ver qué ocurre con él. El miedo al abandono también lo vemos en parte de las sagas, que Dios mío se le separó y él va a decir ya no me quiere. La alta necesidad de apoyo constante, la idealización de Edward como una figura salvadora. O sea, de por sí la salvó del carro y de ahí quedó flechada. O sea, dañó un carro, pero me salvó. No, no va a tener miedo de que haya dañado Red flag. un O carro. sea, Edward Cullen siempre viene siendo una red flag andante, pero ella no le importa. ¿Por qué? No, Porque él ya lo ama. ella lo ama, aunque le haya dicho que huele raro los primeros días. Uy, vi una escena, weón. O sea, vi tengo que decirles esto. Hay unas chicas que, no sé cómo se llaman, perdón. Hay unas chicas que ven películas como de que uno veía en su infancia y hacen el en vivo de viendo la película otra vez, a ver qué tanto cringe me da, ¿no? Y literalmente pasa la escena donde Bella entra al laboratorio, a la primera clase, y Edward queda así como cuando la huele, ¿no? Entonces, según ellas, según lo que pasa y la teoría conspirativa que hay, es que Bella estaba en sus días. Y entonces por eso Edward le resulta tan atractiva a la nena al momento de ¡Ay, pues, que la no! huele. ¡Qué vaina! Sea el ventilador. Exactamente. Entonces fue ¡Ay, como, no! ¡Qué feo! ¡Ay, no! Se me vino la imagen mental. Ya, gracias, yo también la tenía, por eso necesito que No, la tuvieras no, tú. no, no, pero se supone que Bella, pues en lo que se entiende de las películas, ella tiene un olor tan fuerte que hasta los familiares de Edward también se sienten con esa necesidad de atraídos y todo, entonces preciso los conoció a todos. Pues claro, ella los conoció a todos el día que estaban sus días. Ahí está la respuesta. Esa fue. Pero el punto es que ella hasta le dice como, bueno, ya, muérdame, máteme, no me importa, pero esté conmigo toda la vida. O sea, es ese tipo de persona. Y desde el principio, desde que, bueno, se formaliza la cosa, ella está todo el tiempo como, hágame suya de alguna forma, pero no te alejes de mí. Y él explicándole como, no, si te vuelves Y así, no vas las crisis que tiene cuando Edward se desaparece, o sea, es una cosa loca. una... Sí, o sea, la última yo creo que el papá, el papá rendido, diciendo como, no, se me mata si no lo tiene al lado, pues cásense a las 18 años, porque si no la otra se me mata si no lo tiene al lado. O sea, imagínate esa cosa tan exagerada al punto de que tenemos que tomar otras decisiones simplemente porque la chica es súper dependiente. Ujú. Eso sí, Dios mío. Por eso es que los dependientes, ahí está, los dependientes son bien dependientes. Ahora, este dependiente, Mónica 2025. la frase más, Dios mío. Ahora, esta dependencia, hay que notar que esa necesidad de cuidado excesiva también recae en la sumisión, que es lo que vemos en ella, y la dificultad para tomar decisiones también la vemos en ella, y que se diferencia de cuando uno dice a una persona, es que este fulanito es muy dependiente de mí. Hay momentos que, por ejemplo, no sé, yo no sé conducir, yo soy dependiente de fulanito porque es que él tiene carro y me lleva y acá no hay transporte. Más no quiere decir que yo sea dependiente. Ahí también hay que hacer la aclaración. El dependiente es en todo el sentido de la palabra, no en ciertas Ahora, situaciones de tu vida. también es válido aclarar porque esta dependencia se ve mucho en relaciones amorosas. Es normal que cuando tú llevas cierto tiempo con tu pareja, uno se vuelva un poco dependiente a ella. ¿Por qué? Porque, no sé, están viviendo juntos, tienen las mismas costumbres, la misma rutina, entonces sí o sí te vas a volver dependiente a. Lo mismo como si vivieras con tu familia, si vives mucho tiempo con tu familia, lo mismo con las mascotas. ¿Por qué? Porque hacen parte de tu rutina y empiezan a ser parte de tu vida. Entonces, monótonamente
se vuelve uno dependiente de, si me hago entender, pero el punto es la línea muy delgada que hay de cruzar de dependencia, pero me puedo defender sola, puedo estar sola y amo mi tiempo a solas, o la línea de mato por nunca estar sola y prefiero morirnos que no estar juntos, básicamente. Esa es la delgada línea. Ujú. Ahí, pues también de este tipo de personalidad a veces suele aparecer, como tú lo dijiste, en las relaciones de pareja de aquellas personas que como que se sintieron muy solas o tuvieron alguna situación en sus vidas que conocen a alguien y se vuelve su salvador. Ujú. Entonces, ahí también pasa un pequeño, pues no quiere decir que sea un trastorno de personalidad dependiente, pero sí pasamos una pequeña rayita, una franja o alguna cercanía de que ya, sí, en el caso de violencia intrafamiliar, Doméstica. todo eso, suelen, a veces las personas, pues todos tenemos este pensamiento de por qué esta persona sigue ahí si sabe que le pega, porque esta persona sabe que está ahí si sabe que le pone los cachos. Ahí uno tiene que analizar, no es que si haya un trastorno que esta persona sea dependiente a, sino tiene que analizar toda su historia. Por eso es que cuando decimos puede que esta persona se deje pegar, se deje hacer o no sé qué en su relación de pareja, pero sin la pareja puede realizar otras cosas, eso es totalmente distinto. Ahí no sé si algunos, bueno, ahí vuelvo a Family Guy, si alguno recuerda a Padre de Familia, ahí la hermana de Quagmire suele ser dependiente porque ella se deja pegar, se deja hacer de todo, del marido no toma decisiones, y si el marido dice no comes, no comes, y dice tienes hambre, a ese nivel llega la sumisión y ahí uno también podría decir que tiene esa de personalidad dependiente. Si alguno quiere verla, es un poco cruel, porque como lo comentan, es un poco cruel la pobre hermana de Quagmire, la verdad no me acuerdo cómo es, pero le pasa de todo y le hace de todo y es como si mi vida, si mi amor, lo que tú digas. Ahí ya tenemos un problema y suele verse mucho, la verdad, actualmente en las relaciones de pareja, de cuando ya encuentro como ese lugar, yo hago todo y soy sumisa ante todo. Y también hay hombres así, también hay hombres así. Entonces también No, puede me ver. gustó mucho el ejemplo que tomaste porque también es el ejemplo para la otra parte, las personas que normalmente son abusivas en relaciones de pareja, normalmente tienen rasgos narcisistas, entonces también eso también se encuentra ahí, de que si la persona es golpeadora, posiblemente o tenga un trastorno o tenga rasgos del trastorno, muy posiblemente. Eso para amplificarlo también dentro de ese, De iba a esos decir lados. ejemplo. Estamos hablando horrible. Por favor, Eh, contabilizar las veces que hablamos re mal, gracias. Dime. Por favor, contabilizar las veces que andamos re mal. Que Uy, hablamos re no, mal, por es que no favor. puedo ir. Vergüenza. Hay que dormir, por favor. Pero dentro de este trastorno tenemos a... un momento, no. Dentro de los clústeres. Dentro del clúster, sí. Ya otra vez la iba a embarrar. Dentro del clúster y tercero para cerrar. Y como último tenemos el obsesivo compulsivo, más conocido como TOC, que es el perfeccionismo extremo, la rigidez en reglas y normas y el control, la dificultad para delegar absolutamente todo, enfoque excesivo en el trabajo, productividad, descuidado ocio y relaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí siento que nos pasa lo mismo que con el histrionismo, con el narcisismo, con el antisocial, y es que en redes sociales y en la vida real se está utilizando mucho el, "Oh, es que mi TOC, simplemente porque quiero algo organizado. Es que mi TOC, es que tengo TOC, es que el TOC, es que él como que tiene TOC. Entonces es como, wait, un momento, respira, coge la suave, no todo el mundo tiene TOC. El TOC es algo extremo, el TOC es algo preocupante en alguna de sus estancias, de sus etapas, porque es algo que deja de ser a la larga poco funcional para la persona. Y que nosotros bromeamos muchas veces con eso y que personas que tienen TOC es como, Dios, o sea, es lo peor que me ha pasado en la vida porque no puedo ser un adulto funcional porque no puedo hacer las cosas sin hacer otras cosas. Ujú. Ahí le sugerimos la película de Netflix que se llama TOC. Está en español. O sea, no está traducida, es así en español. Y esa película es muy buena para reflejar lo que tú dices. Por ejemplo, hay uno de los de TOC que no puede caminar sin pisar, o sea, sin no pisar la línea. Entonces no puede hacer otra cosa fijándose en no pisar la línea. Ahí es Y lo el que tú... punto es que si por ejemplo, en ese ejemplo, si lo hace, el mundo se acaba para él en ese momento. Entonces no es como que si lo deje de hacer ya no pasa nada, no, porque es algo que
realmente físicamente, cerebralmente y sensorialmente es una experiencia totalmente devastadora. Es como la gente que sufre ataques de pánico, básicamente va por ahí, porque no es algo que puedan completar en su ciclo, ¿sí? Y que pasa mucho si están estudiando, más cuando son personas, no sé, que estudian, que trabajan, son personas que en su diario vivir no pueden estar tan pendientes del TOC, pero el TOC arrasa en ese momento con la dificultad de lo que están viviendo. Por eso no es como tan chistoso, tan fácil estar hablando de esta problemática. Ujú, exactamente. Y ahí pues tenemos el personaje que más, pues sí, la mayoría más se va a entender y por qué y lo va a entender de una, que es Lisa de los Simpson, porque ella tiene un perfil perfeccionista. Bueno, ella lo ha mantenido desde las primeras series hasta ahora. Bueno, hasta ahora me la han Siempre. cambiado un poquito, pero No, aún pero así sí. pero aún lo tiene. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Ella tiene altos estándares en todo, ella tiene que tener una rigidez moral, ella tiene una preocupación excesiva por el orden y la justicia, que puede que ella no sea de la que se esté mirando si los lápices están así, porque suele ser que las personas que dicen que tienen TOC, entonces tienen que tener todo alineado. No, cada persona cuando tiene este tipo obsesivo compulsivo, que es totalmente difícil, tiene su forma de ser frente a ciertas situaciones. No es que todos los que tengan este tipo de cosas van a actuar de la misma forma mientras a los mismos estímulos. Cada uno va a ser diferente. ¿Listo? Por ejemplo, ella tiene la necesidad de control y de orden extremo de su entorno. Yo me acuerdo en un capítulo de Los Simpson que Bart empieza a tener mejores notas que Lisa y es el fin del mundo para ella. Sí. Porque ella tiene que ser perfecta y tiene que tener todo bien y ya sabe que su rol es ser la perfecta y la inteligente. Bart no puede ser perfecta e inteligente. Y ahí vemos en todo el capítulo cómo ella se desorganiza en toda su vida porque alguien es más inteligente que ella según lo que ella creó que es perfecto. O cuando también llega otra niña que suele ser un poquito más inteligente que ella, Inteligente, sí. tenga otra vez la misma vaina. Nadie puede seguir porque es que no hay un cambio, o sea, ya no acepta cambios por la misma rigidez que tiene y llega a la frustración cuando las cosas no le salen bien, tiene la dificultad para delegar tareas, porque aunque Bar sea bien, Dios mío, él puede hacer muchas cosas, pero ya se le dificulta porque ya no acepta errores de que él puede hacer otras cosas. Y su alto sentido de deber y responsabilidad lo vemos en todos los episodios de alguna temática. Si hablamos de ecología, si hablamos de vegetariano, todo ella tiene que hacerlo con el sentido del deber de que así se dice la norma que debe ser, así yo debo seguir esa norma. Y Ujú. así es todo el rato, esa rigidez la tienen, o sea, a ese nivel es obsesivo. Esa necesidad de perfección de sí o sí, que es diferente cuando uno dice, yo soy perfeccionista, es diferente. Cuando hablamos de trastornos es diferente. Puede ser que yo tenga un rasgo perfeccionista, pero pues si un día este pelito no me salió aquí, pues por eso. Hay personas que no, que cualquier mínimo detalle están ahí, ahí. También tenemos que tener en cuenta que, como lo dijo Mónica, el TOC no es igual para cada persona. Nada es igual para cada persona. Entonces, muchas veces el TOC va a ser notable en unas personas y en otras no. Cada uno tiene su fijación en el TOC. No sé, puede ser colores, puede ser golpes, pueden ser rayas, pueden ser figuras, pueden ser absolutamente todo. Cada persona es diferente con su fijación del TOC, pero es algo que ya se va mucho más de lo disfuncional, ¿no? Que si no dejo esto totalmente arreglado, no puedo salir de la casa. Entonces, si no salgo de la casa, se me hace tarde, no llego al trabajo, me echan, bueno, eso es un hilo de consecuencias una tras otra porque lo vuelve muy disfuncional al momento de realizarlo. Entonces, es algo que también impide, porque de pronto algunas personas sí tengamos rasgos de TOC, pero eso es totalmente funcional. Cuando hablamos de un trastorno, es algo que sí se te dificulta al 100% en tu vida cotidiana. Entonces, eso hay que tenerlo claro, eh, pues para que, y con esto dejar el mensaje para cerrar, que no se autodiagnostiquen. Importante el tener el conocimiento y que estos videos hagan parte más bien como de una culturización psicológica ante la vida y que lo que quieres a la espera es eso, que la psicología, esos términos, estas conversaciones se difundan a través del mundo y que todo el mundo pueda tener acceso a ellas y no peque por ignorante, que es lo que nos pasa en la cotidianidad a muchos, sino que Mm, tengamos este espacio donde podamos ser un poco más intelectuales o más abiertos a la información de la psicología, que hasta el momento es un poco
cerrada o no inalcanzable, sino como todavía no está tan clara y tan desarrollada como quisiéramos, pero que con espacios como estos que brinda sala de espera, como que O este es que brinda sala de espera, es eso, es llegar a cada uno para que podamos saber un 1% más de lo que sabíamos ayer. Entonces, Ujú. lo importante es que cojan esto como información. Ya saben, igual que nosotros, nuestra palabra no es verídica. Muchas personas podrían decir otras cosas. No se crean todo lo que dicen en redes sociales. Entonces, simplemente lean más, edúquense más, investiguen más. No se automediquen, no se autodiagnostiquen. No todo lo que un psicólogo viene y les dice es lo que es. Tienen que hablarlo, tienen que, si necesitan ayuda, buscarla. Entonces, para eso está sala de espera también. Me hice un momentazo promocional increíble. Sí, y ya pues para cerrar con este tema, pues recordemos que los trastornos de personalidad no son etiquetas para juzgar ni encasillar a nadie, son patrones complejos y persistentes que reflejan cómo alguien ha aprendido a interpretar y a enfrentar el mundo. Entonces, a veces son experiencias difíciles o son adaptaciones desafiantes, no es porque la persona es así, porque sí. Entonces, hay que aprender que este espacio es para que ustedes comprendan más allá de cómo se generan las cosas, pero no para encasillarlas ni para ponerles una etiqueta y que recordemos que cada persona es más que un diagnóstico. Si conocen a alguien que tiene alguno de estos trastornos, que esto les permita conocer cómo estas personas son, pero que no es que son así porque sí, sino que vienen de un transcurso de generalidades, de cosas aprendieron, de todo un circuito para llegar a ser lo que son, pero que todo tiene como una situación, o sea, como que hay salvación, por así decirlo así. Hay una forma de tratar todo esto, no es porque ya son así y ya se murió, ya lo que fue, fue. Entonces, lo importante de estos espacios es eso. Y lo mismo que dice Dani, por favor, investiguen, dialoguen, pregunten y no se queden solo con lo que les mencionamos aquí, porque esto que les dijimos es algo, una brecha muy pequeñita, que cogimos personajes ficticios para que fuera más fácil de digerirlo, pero esto es mucho más complejo, cada ser humano es complejo y cada ser humano no va a reaccionar igual. Así que recuerden que la personalidad es un camino, no es un destino fijo, puede variar. Y nos veremos en la próxima. Ya Chao, chao. saben que nos encontramos todos los sábados en YouTube, nos pueden encontrar en redes sociales como Sala de Espera, en TikTok, Instagram, Facebook. Estamos en todas las plataformas de podcast también, si no tienen la oportunidad de vernos, pues que nos escuchen en el trabajo, en el transporte público, en la casa, bañándose, estudiando, trabajando, para que nos escuchen, nos ayudan un montón si se suscriben, entonces ya saben, Sala de Espera en todas las plataformas. Bye bye. Y duerman mucho, duerman. No, mire, es que no, Porque mi si no señor. pasa esto. No, duerman. Duerman, 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 duerman. Chao, chao. Toma tu turno Siéntete cómodo. y acompáñanos. En sala de espera. Conecta Siente y evoluciona.